Buenos días, líderes Baja California, ¿cómo están? Ernesto Méndez Regalado, presidente de Líderes. En esta ocasión tenemos una invitada de honor, a quien admiro y respeto mucho. Elisa Ibáñez, presidente de Coparmex Tijuana. Bienvenida, Elisa, a este diálogo con los líderes Baja California. Gracias, Ernesto. Elisa Ibáñez. Hola. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Muy bien, Ernesto. Muchas gracias por esa entrevista. Qué bueno, le agradezco mucho el tiempo. Para nosotros, para líderes Baja California, es muy importante el tener a los líderes que están moviendo nuestra sociedad. Coparmex es una de las principales organismos intermedios de la sociedad que mueve una decisión y demás influyen mucho en nuestra sociedad. Así es un referente Coparmex. Es un referente. Y Elisa Ibáñez es un referente en Baja California. Y quisiera comenzar, Elisa, si usted me permite, comenzar por saber quién es Elisa, dónde nace y cómo se desarrolla profesionalmente Elisa. Claro que sí. Muchas gracias. Mira, como sabes, soy contadora pública certificada de profesión, enamorada de mi profesión. Yo estudié contador público por recomendación de mi tío Javier Ibáñez Herrera, el notario, que en paz descanse. Yo quería estudiar relaciones industriales o algo relacionado con la gestión de talento humano, que es a lo que finalmente me dedico. Y estuve un semestre en otra universidad. Cuando regreso a Tijuana, mi mejor opción era contador público. Mi tío me convence, me empieza a gustar. Ya me gustaba desde prepa algunas materias que llevé cuando entré a relaciones industriales, pero ya que estuve de lleno me encantó. Me encantó sobre todo por lo amplio que es la contabilidad pública. Tiene muchísimas especialidades. Y me acuerdo perfecto que mi tío, fíjate qué visionario, Mi tío en 1989, principios del 90, me decía, estudia contabilidad y una rama de eso te puedes dedicar algún día al tema de capital humano, que es lo que te gusta. Y mira qué visión tuvo. Tenía, ¿sí? Y sí, o sea, pude combinar lo que es la contabilidad pública que te da, el estudiar contador público te da unas tablas y una madera de contador que te sirve para cualquier cosa a la que te dediques, para bien o para mal, porque también tenemos fama de cuadrados. Sí. Pero sí te da una estructura y pues ahora sí que una visión de negocios muy sólida, ¿no? Entonces, pues empiezo, en ese tiempo estudiaba y trabajaba en un despacho chico, ¿no? Con Enrique Herrera Guzmán, un contador muy famoso que fue muchos años socio del Colegio de Contadores. Posteriormente entro a Pricewaterhouse, antes de la fusión con Coopers. Era una firma muy importante que fue mi escuela, fue mi primera escuela. Realmente ahí aprendí muchísimo. ¿Se desarrolló ahí más profesionalmente? Sí, desde cursos, desde imagen profesional, desde mucha enseñanza me dio Pricewaterhouse. Eso fue en el 92, 93, 94. 93 a 95 me salí y después estuve en la industria maquiladora como contadora general en una empresa. Aprendí mucho también, pero fue completamente diferente y dije, lo mío es los despachos y las firmas. Y después de un tiempo regreso a las firmas en Deloitte, que me abrieron las puertas. Deloitte. Muy agradecida con Deloitte, con Mauricio Monroy, que ahorita es mi socio ya en esta firma independiente. Con Héctor Silva y con todos los socios que me dieron muchísima oportunidad. En ese tiempo yo tenía 3 bebés y trabajaba primero medio tiempo, luego me fueron dando más responsabilidades y yo creo que ahí fue el parteaguas de mi carrera. Deloitte. Deloitte fue una gran enseñanza para mí, una porque trabajé con 6 socios diferentes al mismo tiempo. Yo llevaba todo lo de seguro social y trabajaba con muchos socios de impuestos y de auditoría incluso. Y fue cuando ya el nivel de responsabilidad empezó a aumentar en mí, ¿no? Yo estaba muy joven. ¿Y estrés? Y de estrés. Estrés. Fue cuando aprendí. Siendo mamá, ¿no? Así es. Esposa y aparte contadora, ¿no? Sí, aprendes como mamá porque es muy difícil de balancear, ¿eh? Estás en el trabajo y estás pensando en todos los pendientes de tus hijos. Estás con tus hijos y estás pensando en todos los pendientes del trabajo. O sea,
es muy demandante, pero ahí fue donde yo creo que fue un parteaguas en mi carrera de Deloitte, porque cuando empezaron la obligación del dictamen de Seguro Social en 2000, que sí, también en la ley del 2002, fue en diciembre de 2001 y empezaba en 2002, pero hubo una prórroga que hasta 2003. Me dan la responsabilidad a mí de todos esos dictámenes, que eran más de 60 que teníamos que llevar en lo que era la oficina de Tijuana. Ya después nos juntamos con la oficina de Mexicali y con la oficina de JPU, lo que era la práctica japonesa. Llegué a llegar hasta más de 80 dictámenes en mi responsabilidad. Y un dictamen, uno simple, es eterno. Es eterno. Los seguros sociales es muy específico, muy complejo. En ese tiempo no teníamos los sistemas que tenemos ahora, prácticamente era a mano en Excel. No, y los balances que hacíamos en la universidad. Así es. Entonces, eso para mí fue una gran enseñanza, un gran aprendizaje, un liderazgo de trabajo en equipo, porque tenía pues un equipo muy joven que crecimos juntos, ¿no? En Deloitte estuve de 2002 a 2009. En 2009 ponemos esta firma, Mauricio Monroy Contadores. Ahora sí que a raíz del retiro de Mauricio Monroy de Deloitte, que fue el director de Deloitte muchos años, se retira en 2008 y en 2009 iniciamos con esta firma. Esta nueva aventura. Esta nueva aventura en la que ya tenemos 17 años. Wow. Y ha sido padrísimo, ha sido un privilegio para mí ser socia de Mauricio Monroy. Es una persona, tengo muchos mentores en mi vida, muchos mentores, y uno de ellos es... Es el tío que inició dándole la semillita de contadora. Primero mi tío, mis hermanos, Mauricio Monroy, y de los presidentes de Coparmex ha habido muchos que han sido mis mentores también, entre ellos Juan Manuel Hernández. Él ha sido de los que me animó más. Roberto Quijano también, sí, me han mentoreado mucho y me han apoyado mucho, dándome consejos, dejándome ser también en muchas de mis decisiones, porque pues cada quien al final tiene su estilo, ¿no? Y su propio, ahora sí que su propio estilo de liderazgo. Claro, definitivamente el liderazgo. ¿Y cómo llega Elisa Ibáñez a Coparmex ahora? Yo ya había estado involucrada con Coparmex hace muchos años, cuando Gustavo Fernández de León me invitó y Joel Espinosa me invitaron como revisora. En ese tiempo se llamaba revisor el que hace las funciones del comisario, de lo que es la tesorería del Consejo Directivo de Coparmex. Y en eso ya éramos socios, desde que estaba en Deloitte éramos socios, y llegué a venir a algunas reuniones y capacitaciones. Después ya en Mauricio Monroy Contadores fuimos socios todo el tiempo, desde 2009 hasta la fecha. Pero hasta entonces me empecé a involucrar un poco en lo que son las reuniones de consejo, como revisora, como comisaria, y en la Comisión de Asuntos Tributarios, que es la Comisión Fiscal, en ese tiempo se llamaba así. Ahí me empezó a gustar mucho Coparmex, y después me alejé un tiempo, ¿no? Por motivos de trabajo, y después me involucré muchísimo con la Asociación de la Industria Maquiladora, que es INDEX. Ahí estuve muchos años de consejera nacional y zona costa, y como directora de comité. Primero se llamaba Laboral y de Seguridad Social, luego Capital Humano. Y después, por motivos de estatutos, ya no podía ser directora, pero siempre estuve apoyando a los directores, ¿no? En ese tiempo estuvo Alicia Palma, muchos años de directora del comité de NAPS, que es mi cliente también, esa empresa. Y bueno, pues ahora sí que muchos años ahí en Index, y por la naturaleza de los servicios de mi despacho, en el cual mis clientes son 99% maquiladora, pues estuve muy involucrada con Index. Me tocaron varios presidentes, me tocó Federico Serrano, me tocó Yael, me tocó Luis Hernández, y sobre todo con Luis Hernández. Con él trabajé muchos años de la mano en varias iniciativas nacionales. Fue presidente nacional también. Sí, sí, correcto. Sí. Ahí fue cuando estuve muy, muy involucrada en los comités nacionales, tanto el fiscal como el laboral. Y de ahí se da el paso hacia Coparmex. Y de ahí, un día me encuentro, primero fue Alfredo Ortiz. Alfredo Ortiz va a mi oficina a una reunión que tuvimos de trabajo sobre un asunto de China, y me dice: oye, Lisa, ¿tú por qué nos hacen Coparmex? Necesitamos mujeres líderes como tú en Coparmex. Y me empieza a meter, y me acuerdo que yo dije, no puedo, y le dije después, y así, ¿no? Pero desde ahí me metió el gusanito. Otra vez la semilla. Y después me encuentro a Roberto Vega en un networking. Sí. Y me dice: Elisa, te invito a Coparmex, vente de consejera.
En ese tiempo estaba Miriam de directora, me mandó un audio, ahí lo tengo grabado para decirme, Elisa, vente de consejera, y le dije, no puedo, que mi trabajo, que Index, que mis responsabilidades, el año que entra. Me encuentro a Roberto Vega y me dice él, Elisa, vente a Coparmex, te invito de directora, de presidente de comité de la Comisión Laboral y de Seguridad Social. Le digo, ¿sabes qué? Sí, pero dame tiempo. Le dije, el año que entra, en un año. Hizo una labor, Roberto, se esperó un año. Y en enero del 2024 me dice, Elisa, ya vente por favor a Coparmex. Y ahí fue cuando ya empiezo en 2024. La carrera hacia... Así es. ¿Y ya había visualizado, contadora, hacerlo? No, sí visualizaba que había un poquito más de oportunidades que en otros organismos, porque Coparmex, pues como sabes, es muy plural. Sí. No representamos un gremio. Y representan a todos a la vez. A todos a la vez. O sea, aparte que representamos al sector empresarial, pero siempre vemos por el bien general. O sea, no somos alguien que esté sectorizado, ¿no? Y obviamente nuestro sector empresarial es lo que impulsamos, pero siempre vemos por el bien general. Entonces, me empecé a involucrar, me empezó a encantar y a gustar y vi que pues era mucho más plural que otros organismos y que tenía más oportunidad. No tanto, en ese tiempo no visualizaba el ser presidente, pero sí veía más oportunidad de poder hacer cosas. Y sin demeritar las demás organismos o organizaciones, Coparmex tiene mucha fuerza, o sea, tiene una voz. Y necesita ser aliado de todos, porque muy al final, alta. Así es. Muy alta. Sí, no. Y me empecé a dar cuenta de todo eso cuando hacíamos cosas y éramos escuchados tanto por organismos de la sociedad como por particulares y gobierno que tenía muchísimo peso. Entonces me empiezo a meter, todo 2024 fue presidente de la Comisión Laboral. Todavía no era consejera formalmente, hasta diciembre de 2024 me eligen ya como consejera formalmente, aunque muchos pensaban que ya tenía un año de consejera, pero eso me lo decían mis compañeros consejeros porque hacía más que muchos consejeros, ¿no? En ese tiempo. Pero bueno, ya formalmente todo 2025 ya soy consejera 100%. Ya es la plataforma para llegar a Así es. Ahí es cuando ya me empiezo a perfilar, ahora sí. Y yo pensaba, ahora sí que en ese plan que uno se hace, hasta 2027. Hasta 2027 pensaba ser presidente. De hecho, ya había platicado con algunos presidentes, había platicado con Meño Hernández, que me había dicho, Elisa, tú puedes ser la primera mujer presidente. Yo le decía en 27. Con Roberto Vega también, o sea, él mismo me decía, Elisa, vamos viendo un plan para que sigas tú después de mí y todo. Platicado, me empiezo a involucrar, me empieza a fascinar todo lo que es Coparmex, empiezo a ir a las juntas nacionales en 2024, 2025, todo el 2025, y me empieza a gustar, ¿no? Entonces, al final, pues se me adelantó un año, ¿no? Por cosas del destino, por las decisiones de Roberto Vega y por muchas cosas. Y pues nunca estás listo, ¿no? Nunca estás listo para una decisión así, pero cuando el día que me acuerdo que me dijo, Elisa, aviéntate, me habló un día en diciembre y me dijo, ¿cómo ves? O sea, está esta situación. Hay esta coyuntura de una vez. Está esta coyuntura, y me acuerdo que me quedé así como en shock, ¿no? Como me estaba yo arreglando para irme a la posada de mi oficina en diciembre, principios de diciembre, 4 o 5 de diciembre por ahí. Y estaba yo en pleno ver qué vestido me voy a poner y todo eso, y en eso me quedé como una hora así en shock, y ya le hablo al rato, ¿sabes qué? Sí, sí, va. Y ya desde ahí pues se fue dando, llega el día de la elección, el 8 de diciembre, y aunque era la única candidata en ese momento, pues podían haber pasado muchas cosas, podía haber que no se completara el quórum, podía ser que no se completara el 50+1. Hay una serie de requisitos. El 100% de la asamblea de socios votó por mí. Entonces, y está bien ratificada ahí. Totalmente. Entonces, pues empecé a sentir como ese miedito y esa responsabilidad y eso. Me acuerdo que me habló mi hermana y me dijo, hermana, ¿segura que quieres? ¿Segura? ¿Sí necesitas a Coparmex? Le dije, no necesito a Coparmex. ¿Quiero? Sí quiero. Muy bien. Entonces aquí estoy. Voy a hacer una pausa. Hay una parte donde menciona acerca de lo que es el contador. Yo estudié administración y a mí nunca me gustó la palabra contador, porque el contador
yo le pondría más el contador no se queda en hacer la contabilidad, es que conoce toda la empresa, Exacto. Es aquella financiero que sabe cómo está el recurso humano, cómo están los ingresos, los egresos, el pronóstico. Qué buena reflexión estás haciendo, fíjate. A mí tampoco me gusta ahora sí que el bean counter, ¿no? El contador de frijoles, esa palabra que en antes algunos, era la teneduría de libros. En España es el contable, ¿no? Así es. Contable, ¿no? Yo pienso que la definición del contador es el administrador. Para mí sería asesor financiero. El asesor general, que ayuda a la empresa a la toma de decisiones. Así es. Es un asesor y a eso nos dedicamos en el despacho y a eso me he dedicado toda mi vida. Y no de una. Así es. De todos los clientes, es todavía más complejo. Fíjate qué bueno que comentas eso, Ernesto. Cuando me eligieron, la mayoría me apoyaron, pero sí hubo, como siempre, algunas personas que dijeron, pero no es empresaria. ¿Por qué? Porque no tengo una empresa como Calimax, como Farmacia Roma. Pero yo creo que los contadores tenemos la visión de muchas empresas a la vez. Y varios expresidentes contadores que hemos tenido como Diego Romero me decían, no, al revés, Elisa, tú tienes mucho más visión que un empresario porque representas a muchas empresas y traes el pulso de tus clientes. Y conoces de todos los ramos de las empresas. Así es, no te enfocas nomás en una empresa, sino en varias, ¿no? Entonces, creo que eso me ayudó mucho ahorita en Coparmex y me dio muchas tablas. Y también mi formación enfocada a lo fiscal y a lo laboral y a todo lo de seguridad social y a lo relacionado con el capital humano, me fue dando como una formación que ahorita en Coparmex me ha ayudado mucho. Presidente, yo también quiero, si es tan amable, Elisa, tengo mucho gusto de conocerla desde hace muchos años. Y siempre cuando opinaba en el colegio, o la veía yo en sus ponencias y demás, en tantos ámbitos financieros como de recursos humanos, yo quisiera que nos dijera hacia dónde va México en el factor humano. ¿Qué viene con eso de las 40 horas, la leycilla? ¿Qué es lo que viene más allá? Porque yo he leído sus columnas, ¿no? Y más o menos por ahí la he leído. Y está muy buena en ese tema y quisiera que nos lo compartieran nuestras líderes. Eso es un tema que me apasiona, ¿eh? De hecho, esa columna de Capital Humano hoy tenía muchos años yo con ella, como 3, 4 años, cuando me llega esta gran oportunidad de ser presidente de Coparmex. La tuve que dejar un poquito 2 años para enfocarme en ese medio a la columna de Coparmex que se llama Diálogo Empresarial. Yo le cambié el nombre y le puse Tribuna Empresarial, pero yo sigo con mis temas de capital humano porque es lo que veo en la práctica del día a día, en mi práctica profesional, ¿no? Es muy buena pregunta y muy interesante. Mira, yo veo tengo dos visiones sobre eso. Una, la visión del empresario, del empleador, a dónde va esa gestión del capital humano, y otra, la visión del colaborador, cómo ve él esa oportunidad que le está dando su empresa de tener un plan de carrera, ¿no? Y ese desarrollo de talento. Y en general, viéndolo ahora sí que muy realistamente optimista por cómo está nuestro país, yo creo que esa es lo más sostenible que puede tener un colaborador. O sea, un empleo formal y un plan de carrera en una buena empresa es lo mejor que le puede pasar a una persona. Ya. Claro que nos podemos aventar de empresarios y es muy difícil irse al otro lado de la silla, ¿no? Pero realistamente es mucho más difícil y mucho más largo el camino. Yo creo que donde hay más oportunidad de desarrollo económico en nuestro país y de movilidad social, que es un tema también que me apasiona, la movilidad social es cuando una persona, a raíz de su talento y del apoyo que tiene en su empresa, logra dar el salto a un nivel socioeconómico más alto. Sí. Y logra, junto con su familia, ahora sí que ir creciendo, ¿no? a otro nivel económico y social. Entonces, esa movilidad social es el futuro de México y de todos los países. Yo pienso que hay mucha oportunidad para que los empresarios desarrollen talento de tal manera que el colaborador crezca y a la vez le ayude a la empresa a crecer también. Que crezca. Ahora los millennials son un poco inquietos, ¿no? De diferencia de nuestras edades. Y están bien, o sea, yo cuando me dicen mucho los de nuestra edad, ¿no?
cuando me dicen... Bueno, yo soy más grande, creo, pero bueno. No creas, no creas. Cuando me dicen mucho, es que las nuevas generaciones, nosotros somos los que estamos mal si queremos pensar como Meterlos se pensaba en los 80s o 70s. O sea, el mundo ya cambió. El día de hoy, nosotros como empleadores tenemos que ser competitivos con la dinámica de hoy. Tenemos muchos retos, pero tenemos que darles y ofrecerles las herramientas y la tecnología y el plan de carrera y las oportunidades que ellos se merezcan y que ellos ahora sí que vayan escalando, ¿no? No nos podemos cerrar o pensar es que en nuestros tiempos, es que ya no los hacen como antes, o sea, el mundo ya cambió y el que no se adapta es el que está mal. Hay una palabra que usa mucho en sus columnas y me gusta más. En lugar de decir recursos humanos, usted le llama capital humano. Correcto. A mí me gusta más capital humano, porque la empresa se compone de capital social, activo, etcétera, y hay uno que es el capital humano y es fundamental. Exacto, es el capital de una empresa. Una empresa no se mueve por su dueño, se mueve por su capital humano, que es la parte más importante. Muchos decimos, y ahora sí que vamos a llegar a la discusión de qué es primero el huevo o la gallina, ¿no? Muchos decimos, ¿qué es lo más importante de la empresa? El cliente. Obviamente sin cliente no tenemos nada, pero si el colaborador no está contento y no trata bien al cliente, así es. Entonces no tienes ventas. No tienes ventas, el colaborador es la clave, así es. Y también hay quien dice al revés, es que si a la empresa le va bien, al colaborador le va bien. Yo lo veo de las dos maneras, si al colaborador le va bien, a la empresa le va bien. O sea, es una dinámica, es un círculo virtuoso. Cuando me he tocado dar clases de administración, hablo sobre la escuela tecnócrata, la parte que hablan que sin empresa no hay ser humano. Y está la parte humanista, que dice, sin humano no hay empresa. Así es. Yo voy más con esa escuela y coincido en ese aspecto con usted. Es capital humano, me gusta esa palabra, cómo maneja en sus columnas eso. Y yo quisiera pedirle, presidente, dos temas para concluir esta entrevista. Primero, que nos pudiera decir un mensaje hacia los millennials, porque me tocó con mis hijos qué carrera iban a escoger para poder tener un buen ingreso, ¿no? Yo estudié administración, ahorita estoy terminando economía, pero por gusto. Pero dije, mira, lo que a ti te guste, te va a hacer rico, siempre y cuando lo hagas con pasión. Totalmente de acuerdo. La contabilidad que ahora usted dice. Sí, y ya nada más antes de contestar eso, déjame regresar un poquito. También se me pasó comentar la formación tan importante que tuve en el Colegio de Contadores Públicos, que es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, lo que es el Colegio de Contadores Públicos de Baja California. Yo me afilié en 2005, que fue cuando hice mi examen de certificación. Wow, ya más de 21 años. Así es, fue cuando hice mi examen. No me tocó la cláusula del abuelo, que es la que los que eran más grandes a mi generación, ellos automáticamente por los años que tenían, ya no hicieron examen. A mí sí me tocó hacer el examen cuando era de 2 días. Ese examen, ¿eh? A mí me tocó de 2 días, ahorita creo que es un día o un día. Y no saben ni en qué se debe hacer. Porque porque es finanzas, impuestos, laboral, es todo. Más de 100 preguntas, muchísimo. No, es un examen muy complicado. Para la certificación, quienes muchos no saben. Lo pasaron a la primera vez, así es. Afortunadamente lo pasé de panzazo la primera vez, pero lo pasé. Entonces, desde entonces, pues sigo hasta la fecha. Sigo en el Colegio de Contadores. Muy bien. Y ¿qué te decía, los jóvenes? Mira, no nada más a la generación millennials, también a la Z. Tengo 3 hijos que son generación Z. El consejo que les podía dar es muy parecido al tuyo. Son 2. Enamórate de lo que hagas, de lo que haces, y también busca que para lo que te guste eres bueno. O sea, aprovecha tu talento. Son las 2 cosas al mismo tiempo. Encuentra esa fórmula sobre qué es lo que te gusta y para qué. Yo pienso que todos tenemos una misión. Un talento, una habilidad, sí, definitivo. Entonces, escucha esa vocación muy adentro de ti, encuéntrala, ya que la encuentras, enamórate de eso, porque los que amamos nuestro trabajo Nunca trabajamos. No, a mí me encanta. Y para concluir, presidente, yo quisiera, si es tan amable, de darle un mensaje a los líderes de Baja California, esta asociación que tenemos 8 años, estamos buscando el networking, el hacer comercio, el apoyarnos. Y la invito
aparte que tengo mucha admiración por usted, lo sabe desde hace muchos años en el colegio, invitarla a que sume también, ya está comparece con nosotros, y qué mensaje le dejaría en el tema que viene hacia México, hacia los líderes de Baja California. Ahora sí que no es fácil ser líder, y menos en estos entornos en los que estamos viviendo ahorita con una situación un poco difícil económica y políticamente. Sin embargo, y no es fácil ser empresario en general, nunca. Y ahorita está un poquito más difícil por muchas situaciones, sobre todo aquí en Tijuana y Baja California, que hemos batallado con mucha tormenta perfecta que nos pasó. Pero un líder es eso, o sea, pierde batallas, gana otras, y al final es fuerte, al final su liderazgo pues lo distingue del resto, ¿no? Mucho ánimo, confíen en ustedes, confíen en su intuición como líderes, y tengan confianza en ese talento y en esa vocecita y en esa vocación que les dice lo que tengan que hacer. Hay una frase para cerrar que dice mi padre, me lo dijo, dice, si tienes las rodillas ensangrentadas, quiere decir que te caíste y te levantaste. Exacto. Con eso cerramos. Le agradezco mucho, como siempre, Elisa. A ti. Le agradezco mucho. Sé que Coparmex está en muy buenas manos, porque de la voz de Coparmex dependemos todos. Muchas gracias, y sobre todo el equipo, el gran equipo que tenemos en el Consejo de Coparmex, con nuestro director y con nuestros socios que nos ayudan en las comisiones de trabajo. La verdad es que, como lo dije el día de mi toma de compromiso, no estoy sola, tenemos muchísimo apoyo. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias, líderes Baja California.